Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas, con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar de temas económico-financieros en México. ¿Cómo estuvo la semana en relación a los mercados bursátiles? Les diría que fue una semana sin pena ni gloria. El Nikkei, por ejemplo, en Japón, tuvo apenas en los pasados 5 días un incremento de 0.22%, la bolsa china, medida por el índice de Shanghai, más 0.43%, el Eurostock tuvo una toma de utilidades y los mercados europeos estuvieron un poquito a la baja, 0.95%, el Dow Jones estuvo tablas, prácticamente sin cambio en la semana, el Standard & Poor's perdió medio punto, y el Nasdaq, que fue el gran perdedor, perdió 1.35, que no es gran cosa, porque hay que decir que estos 3 últimos índices están en máximos históricos. La Bolsa Mexicana de Valores subió 0.77%. El euro adelantó 0.64 con respecto al dólar, y el peso estuvo igual durante toda la semana, con un pequeño incrementito de 0.04, o sea, prácticamente nada. Vamos a tocar nuevamente el tema de la inflación en Estados Unidos. El martes salió la del mes de junio, 5.4%, se esperaba 4.9%, o sea, estuvo medio punto por encima de las estimaciones. Y hay gente que nos pregunta por qué le ponemos tanta atención a este tema. Y la verdad es que Estados Unidos es una caja de resonancia en el mundo, sobre todo en temas económico-financieros. Y especialmente en el tema de la inflación, es algo que de haber cambios importantes aquí, tendrían repercusiones globales. Déjeme explicar. Si la inflación no fuera como dice Jerome Powell, y luego nos va a explicar el licenciado Gordillo qué es lo que dice Jerome Powell, si no fuera lo que él dice y se le saliera de las manos la inflación a la Reserva Federal, bueno, pues lo único que tendría a su alcance o lo más próximo sería primero eliminar los estímulos monetarios, la inyección de dinero que viene haciendo desde marzo por 120,000 millones de euros mes a mes, ¿no? Primero terminaría con ese programa y en segundo lugar, una vez terminado el programa, empezaría a incrementar las tasas de interés. Esa es la mejor medicina para contener la inflación. Ahora, esto lo tendría que hacer muy despacito porque si no, el desconcierto y los descalabros que iba a generar en los mercados serían verdaderamente terribles. Por eso estamos estudiando tanto el tema de la inflación. Nosotros creemos más en el discurso de Powell, pero no dejamos de considerar que, bueno, pues hay datos que hay que tomar en cuenta, porque si bien es cierto que es transitoria, este año la inflación en Estados Unidos va a terminar muy cerca del 4%, cuando en los últimos 10 años la inflación que nos enseñaron era de 1,5% anual. Entonces, sí hay un cambio muy importante. Todo el mundo coincide en que la inflación va a converger al 2% para el 2022. Bueno, vamos a verlo. Pero en tanto no se empiece a ver declinar, pues yo creo que estas angustias en los mercados pues son válidas, ¿no? En fin, y le meten una enorme volatilidad a los mercados. Ese era el comentario que yo quería hacer por la insistencia que hemos marcado en el tema, pero estoy seguro que el licenciado Gordillo lo puede ampliar en forma más clara. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Manuel. Siempre muy contento y agradecido que me invites a tu programa, ¿eh? Bueno, efectivamente, el tema de inflación a todos nos preocupan y tiene que ver porque ha sido una crisis histórica, lo hemos comentado semana con semana, histórica y nueva. Y entonces ha habido muchas disrupciones en la oferta que han provocado aumentos de precios completamente irregulares y que no tienen un conocimiento en el pasado de que habían pasado antes. El fenómeno inflacionario histórico, o sea, diferente. Sigue pensando que es temporal y nosotros también lo hacemos. El problema está en que pierdas la confianza, porque si tú como productor empiezas a creer que esta disrupción
no va a llegar para quedarse, o piensas creer que puedas aumentar precios en todos tus servicios y tu producción porque no va a bajar los commodities, no van a bajar tus insumos, entonces tú vas a forzar una inflación más larga por más tiempo que pueda provocar preocupaciones hacia adelante. Entonces, lo que quiere hacer la Reserva Federal es mantener la confianza de que esto es simplemente esperar a que se reacomoden todas las piezas para poder regresar a una cierta normalidad. Mientras este discurso siga funcionando, la inflación tiene todavía esperanza de ser transitoria y no ser preocupante. Hasta ahorita ese es el lado económico. El lado financiero también, mientras el discurso de la Fed mantenga siendo confiable, entonces el inversionista financiero sigue apostándole a mayores inversiones con riesgo, sigue apostándole al crecimiento, y esto favorece a la recuperación. En el momento que empiece a desconfiar, va a retirar su dinero, va a generar volatilidad, y entonces va a mermar un poco la confianza y mermar la recuperación económica, que todavía es incierta. Todavía lo que sigue hacia adelante nos genera todavía mucha duda, porque todavía el virus no se ha ido, todavía hay mucho contagio y todavía hay muchas cosas que ver antes de regresar a la normalidad. Sí, hay un indicador que me llama la atención su comportamiento, porque va íntimamente ligado a las expectativas de inflación, y que es el años de plazo. Este indicador, bueno, el rendimiento estaba antes del anuncio de la inflación en 1.33, 1.32. El día que se anuncia se sube un poquito, al día siguiente se sube hasta 1.40, pero vuelve a regresar al 1.30 desde el jueves y viernes. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el mercado sí está creyendo que va a converger la inflación al 2%, porque para mí es muy claro, si esta parte del mercado, que es tan importante, le tuviera miedo a la inflación, bueno, pues el rendimiento del bono de 10 años sería mucho más alto. Ahora, sabemos que este rendimiento de este bono va a ir subiendo paulatinamente, se tiene que ir hasta niveles del 2%, seguramente de aquí a diciembre, pero me llama la atención estos cambios que estamos viendo ahora. No sé qué opinas. No, y es muy importante como lo mencionas, porque lo que tenemos que tener claro es hacia dónde va la economía norteamericana, hacia dónde van los mercados financieros, en qué parte y etapa del ciclo estamos, porque teniendo esto muy claro, este tipo de movimientos no nos deben de generar no nos deben de generar extrañez, nos deben de generar simplemente cautela, porque el hecho de que baje la tasa de interés cuando todos sabemos que ya está en un proceso de subida, que debe irse caminándose al 2, un poquito más arriba del 2%. ¿Por qué? Porque la economía se va a recuperar, porque en algún momento los estímulos van a quedar sobrantes, tanto los estímulos monetarios como fiscales, y se van a revertir. Y entonces esto tiene que provocar cambios significativos en los mercados financieros. Entonces, cuando vemos que la tasa baja, hay que tener mucha cautela, porque entonces la preocupación que pueda venir es que suba muy rápido en algún momento. O sea, por momentos los operadores piensan, hemos hablado con muchos de ellos en las mesas, que la Fed está jugando todas sus cartas por garantizar que las cosas se alarguen un poco más, y todo el mundo está apostando a sacar ganancias lo más pronto posible. El problema de esto es que las correcciones pueden venir muy fuertes y hay que tener cuidado en las inversiones. Gracias, Jorge. Platiquemos un poco de México. Bueno, en primer lugar, estamos estrenando secretario de Hacienda, que le vamos a dar la bienvenida. Pero además también hemos visto muchas cosas en México, ¿no? Que algunas que van bien, otras que preocupan. Primero, en relación a la inflación, ¿cómo la ves tú? ¿La ves también como temporal o la ves con un carácter más estructural? Bueno, nomás un pequeño comentario. Con el cambio de secretario de Hacienda también vino este discurso del presidente que no va a haber una reforma hacendaria, que no la esperemos, que van a seguir buscando recursos de otras formas a las empresas que no pagaban, o incorporar algunos agujeros que tenían. Y bueno, esto es clave de cara al presupuesto de los próximos años, porque no estamos seguros si las calificadoras sean convincentes como para seguir pensando que estamos estables en el tema de las finanzas públicas. Muy bien, eso en cuanto a la inflación. Y en cuanto a la inflación, perdón, es similar. El problema que tenemos es un fenómeno global. Las disrupciones se dieron en todo el mundo por la pandemia. También tenemos presiones fuertes en la inflación. Estamos viendo que se están acomodando ciertos rubros. A lo mejor ya no vamos a ver fuertes incrementos en las gasolinas, en los gases adicionales,
pero sí vamos a ver incrementos en otros sectores que venían retrasados. Y en el caso de la Fed, que todavía puede darse el lujo de dar un discurso fuerte y contundente de confianza, a Banxico parece que le está faltando o que está necesitando de acciones de política monetaria, como aumentar su tasa de interés para reforzar su discurso de que es temporal el aumento de la inflación. Es a lo que iba. Yo creo que la presión está sobre Banco de México para que suba nuevamente la tasa de interés del 4.25 al 4.5% en una primera instancia, y quizá pudiera haber una segunda. Y la razón fundamental es que la inflación, como tú lo has mencionado aquí, pues este año va a estar muy pegadita al 6%. Entonces, algo habrá que hacer, aunque sea en forma preventiva. Hubo un buen dato en la semana, que fue el dato de la creación de empleos del mes de junio, con lo cual creo que se crearon 400 y pico mil empleos, pero pues también quedan otros 400,000 todavía pendientes, que es el déficit que tenemos desde el año pasado. Pero bueno, pues hay que reconocer que es un adelanto, ¿no? No sé cómo lo viste el dato. Fueron 64,000 empleos y van 400,000 en el año, o sea, de enero, junio. Sí es buen dato, todo dato de recuperación nos gusta escucharlo. Estamos viendo que se acelera en esta época de verano, en lo cual también es muy bueno, pero nos preocupa el segundo semestre. Tenemos mucha, pues no sé, estamos muy atentos a ver qué pasa en el segundo semestre, porque cada vez van a ser más difíciles los temas de comparación, y ya estamos en una cierta normalidad que no parece que mejorará para lo que resta del año, y no tenemos el incentivo suficiente como para pensar que esto va a rebotar todavía más fuerte, ¿no? Se nos está acabando el tiempo. Quisiera cerrar nada más con un comentario y tu respuesta muy rápida. Yo creo que no estamos haciendo lo suficiente para atender esta nueva variante del COVID-19 en el caso de México. He visto cómo han crecido las gentes que se han infectado en forma, pues para mí, muy importante. De repente hay días ya con muchísimos infectados, y esto no es una buena noticia. Yo creo que el gobierno debería de estar dando indicaciones. No me gustaría de ninguna manera llegar a volver a aislarnos o a cerrar actividades, pero no cabe duda que algo hay que hacer, porque no podemos simplemente voltear la cara como que esto no existe. Este es un problema real, y hay que atenderlo. Estoy de acuerdo. Antes teníamos, según los datos oficiales, 2,000 contagios, hoy estamos en 11,000. Esta variante es muy contagiosa. Y bueno, parece que no va a haber cambios, o sea, no va a haber cierres en la economía. La economía no se da el lujo de eso. Y lo que sí tenemos que hacer es instrucciones. El gobierno lo que tiene que dar es instruir a la población: esto está pasando, cuídense, vamos a hacer todo el esfuerzo para acelerar la vacunación, tratar de convencer sobre todo a los jóvenes, que son los que les toca vacunarse, que es muy importante que lo hagan para no pasar los malos momentos que vivimos. Y hay que acelerar el proceso de vacunación. Bueno, pues se nos acabó el tiempo, Jorge, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes por estar con nosotros semana a semana aquí en Milenio Mercados en Perspectiva. Que estén muy bien. Hasta la semana que entra.